Estamos de vuelta, queridas y queridos. Hemos vuelto a Ciencia a la Vena. Ahora sí, un episodio completo, noticias y entrevista. Que luego se viene una entrevista súper interesante sobre la ciencia de la belleza. Ay, qué bonito. Sí, ¿Pero sí, qué profesión tiene la invitada? Ella es ingeniera en biotecnología y trabajó en el mundo de los cosméticos. Muy bien, muy Así bien. que va a estar muy, muy cool. Pero además les tenemos otra noticia fantástica aquí. Por supuesto, les presento de nuevo a Solmar, que nos trae algo muy cool. Hemos lanzado nuestros productos. Sí, este es un pequeño emprendimiento que tenemos, Uh-huh. que por ahora es una tienda online en donde hemos ido subiendo algunos de los productos que he estado diseñando durante todo este tiempo. Y son hermosos, como van a estar viendo algunos en este momento en pantalla directo de la tienda, y donde pueden ir y comprar algún regalito de Navidad con motivo científico y diseñado por la genial profesora. Así que recomiendo para los regalitos de Navidad los calendarios. Son muy lindos. ¿Tiene alguna muestra aquí que nos puedan mostrar? El calendario de mujeres de ciencia de este año, del 2026. O sea, cada mes tiene una ilustración de una científica destacada. Esta es la versión del año pasado. O sea, las ilustraciones las hice para el año pasado. Ajá. Y yo vendí el calendario el año pasado. Exacto. Pero para este año pinté 12 nuevas científicas, entonces ahora tenemos 24 científicas. Y entonces tenemos esta versión que es la de este año, en donde descubrimos 12 nuevas científicas, así que ya tenemos una suma de, en total, 24 científicas, que pueden ver por aquí. Así. Maravilloso. Y por supuesto que tenemos disponible un kit promocional donde se pueden llevar el calendario común del 2026 y el calendario perpetuo, que es un calendario que queda para toda la vida porque es para anotar cumpleaños. Sí, tiene los días y un espacio para anotar los cumpleaños. Entonces podemos reutilizarlo. Exacto. Y ahí tendrían acceso a las 24 científicas. Que además trae una pequeña reseña de cuál es la contribución importante que tiene, porque seguramente habrá alguna científica, sobre todo este año, que dicen quién es, ¿no? Exacto. Que es lo interesante. Uno dice, bueno, ¿quién es esta? ¿Quién es esta científica? ¿Qué hizo? Bueno, ahí está en el calendario. Exacto. La gracia de los productos que Solmar ha diseñado es que todos traen conceptos científicos, reseñas científicas, para que, además de disfrutar del arte, puedan aprender un poquito de la ciencia asociada al concepto que se está mostrando. Sí, eso. Y estos son solamente 2 de los múltiples tipos de calendarios que hay y otros productos muy hermosos que están ahí. Así que, bueno, les queríamos traer esta pequeña noticia personal. Es personal. Y también les contamos que estamos de vuelta, como decía, con las noticias de la semana. Soy José Lich García, su anfitrión, junto a Solmar Varela, mi co-anfitrión, aquí en Ciencia a la Vena. Vamos con la primera noticia de la semana. ¿La cuentas tú o la cuento yo? La primera noticia la cuento yo, que es una noticia sencillita, pero muy bonita, porque es como de esas muy físicas. Es que hace poco salió en Communication Physics publicado un artículo en el cual unos investigadores de Okinawa eliminaron la fricción en sistemas de levitación magnética. O sea, cool. A ver, ya seguramente habrán visto por allí en internet algún video en donde ven que hay como una especie de un imán que está flotando sobre una superficie que también es magnética o tiene propiedades magnéticas. Y a eso es lo que nosotros llamamos levitación magnética, y todo el mundo sabe que se puede hacer la levitación magnética. Famosos trenes maglev. Claro. Lo curioso de este nuevo estudio que hicieron es que lograron eliminar la fricción que hay cuando ponen un disco a rotar mientras levita. Y entonces lo que hicieron fue lograr que un disco de grafito levitara y rotara libremente durante algo más de 10 horas en el vacío, eliminando el roce. Y uno dice, bueno, pero si está en el vacío, ¿qué es lo que genera el roce?
también, ¿no? Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un sistema magnético o un conductor inicialmente que está en un campo magnético variable, aparecen unas corrientes que son las llamadas corrientes de Foucault, ¿no? Que son unas corrientes parasitarias, le dicen algunos, que tienden a disipar energía o a frenar a los sistemas. Entonces ellos lograron hacer una combinación, más que todo es geométrica, una disposición bien específica de los campos magnéticos para que estas corrientes casi que no existan en el dispositivo. Entonces puedes tener una levitación o un rotor, básicamente, muy eficiente que se mantiene rotando por mucho tiempo. Pero qué fantástico. Está muy bonito. Está muy bueno. Es muy bonito porque además es muy físico. Esto ya lo habían hecho antes, pero a otra escala, una escala microscópica, que tenían que bajar muchísimo la temperatura, esas clásicas condiciones para que se mantenga todo perfecto. Claro. Pero este experimento fue llevado a temperatura ambiente. ¡Epa! Fue realizado a temperatura ambiente. Sin necesidad de meter una energía adicional, o sea, nada de eso. Buenísimo. Qué buena noticia, qué bonita noticia. Es una bonita noticia porque, bueno, ¿para qué sirve esto? Claro. Porque uno dice, bueno, ¿para qué queremos tener un material rotando y levitando al mismo tiempo? Puede ayudar a diseñar giroscopios ultra precisos, medidores de gravedad, medidores del vacío, etcétera, etcétera. Qué cool. Los giroscopios, para los que no lo sepan, son los que, por ejemplo, los aviones utilizan para saber que están nivelados y que no se están en un ángulo o en otro. Y tenemos en el teléfono también giroscopios. Por supuesto, que son los que nos dicen que la pantalla está para una u otra dirección. Exactamente. Entonces, bueno, mucho más precisos ahora. Buenísimo. Esa es mi primera noticia. Está muy buena. Yo te traigo noticias desde Marte. ¿Desde Marte? Ok. Sí. A ver. Hay unas dunas en Marte que quizás hayan visto alguna foto alguna vez, que tienen como estas líneas que siempre se ha dicho que se formaron por agua, ¿cierto? Sí. Como canales sinuosos que son todos medios paralelos, que siempre se decía que era agua que se derretía o hielo que se derritió y que pasó hace mucho tiempo tirando como basura para abajo, etc. Pues resulta que no. Porque estudiaban esto y los geofísicos y la gente que estudia este tipo de temas decía, pero es que no me calza. Porque estas dunas que están en Marte no tienen un equivalente, o sea, estas líneas, perdón, que están en las dunas de Marte no tienen un equivalente en la Tierra. Y claro, entonces, si fue por agua, ¿deberíamos de observar algo aquí? Quizás. Okay. Entonces decían, bueno, no me calza, la física no me está dando. Entonces, unos científicos de una unión de la Universidad de Utrecht, una de Nantes, la de Grenoble, o sea, un montón de aquí de Europa, dijeron, vamos a hacer experimentos en una cámara que simula la presión atmosférica de Marte y en vez de hacer los experimentos con agua, vamos a hacer los experimentos con hielo seco. El hielo seco es, como tú sabes, hielo de CO2, hielo de dióxido de carbono, este que usan en las fiestas para tirar humito, el mismo. ¿Por qué? Porque en la atmósfera de Marte hay dióxido de carbono y debido a las condiciones de la atmósfera, este puede congelarse y en la primavera de Marte puede derretirse, se puede congelar en la cima de estas dunas, puede derretirse y caer. Entonces, eso fue lo que estuvieron estudiando y se dieron cuenta que a medida que este hielo seco se derretía, como el hielo seco pasa de sólido a vapor en una sublimación, es muy explosivo. Entonces tiraba la arena muy fuerte cuando la pendiente no era tan amplia, ¿sabes? Cuando era una pendiente bajita, claro, en vez de caerse nomás, empezaba como a hacer como un camino, un surco. Y debido a que no era como constante por donde se estaba descongelando el hielo, iba haciendo caminos sinuosos, pero todos iban más o menos haciéndolos de forma paralela. Claro. Y entonces se dieron cuenta de que estas excavaciones no tienen nada que ver con agua, y tienen que ver con hielo seco. Bueno. Y esto nos dice que las próximas cosas que estemos investigando en Marte, ahora tenemos que pensar, quizás esto no es agua, quizás esto es hielo seco, y esto es importante para las futuras investigaciones y planes de la humanidad en Marte. Entiendo. Muy ¿Cómo, bien, no? sí, lindo. Sí. Mi segunda noticia también es una noticia de físicos y está relacionada con un método o mecanismo que desarrollaron unos científicos para usar los mismos electrones de los átomos para estudiar la estructura interna atómica. Okay. A ver, nosotros sabemos que para estudiar la estructura interna de los átomos normalmente usamos aceleradores y colisionadores.
enormes. Entonces lo que agarremos es ponemos un blanco, lo que nosotros llamamos el blanco, que es el objetivo al que vamos a bombardear, y entonces lo bombardeamos con diferentes tipos de partículas. Entonces, un ejemplo de eso es el gran acelerador que nosotros tenemos, en donde tenemos que poner esas partículas a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que alcancen la energía suficiente para que cuando impacten en el objetivo puedan ser capaces de atravesar todo, llegar al núcleo e interactuar allí con las partículas que tenemos. Bueno, el método que estudiaron ahora es un método en el cual usan los mismos electrones que ya están dentro de los átomos para estudiar adentro mismo, sin necesidad de bombardearlos desde afuera. ¡Qué genial! ¡Qué útil! Muy útil además, ¿no? Y quizás hasta más económico. Sí. Sí. ¿Cómo lo hicieron? En vez de usar estos grandes aceleradores, usaron los mismos campos eléctricos que son muy intensos dentro de los átomos para una forma de medio comprimir los electrones. Ellos dicen comprimir, digamos, porque a esa escala, y bueno, son fenómenos cuánticos, comprimir, desparramar la función de onda, etcétera, etcétera, pero un poco de exprimir estos electrones tal que la probabilidad de que ellos atraviesen el núcleo sea mayor, sea más alta. Okay. Y lograron medir diferencias de energía cuando esto ocurría, cuando el electrón podía entrar. Y esas diferencias de energía son asociadas a interacciones de ese electrón con los neutrones o las partículas que se encuentran allá adentro. Bueno, por supuesto, esto todo ocurre en fracciones de segundo. Todo esto ocurre muy rápido, pero lo interesante, como mencionaste hace poquito, es que pasamos de tener aceleradores que son muy grandes a tener resultados similares en un laboratorio de mesa. Pero qué fantástico. Eso sí que está re bueno, porque uno de los grandes problemas que tienen los grandes aceleradores es que hay pocos. Claro. Entonces ahora esto lo puede hacer cualquier persona. Sí, y justamente algo que se menciona es que esto permitiría estudiar los átomos de forma más accesible. ¡Qué bueno! Fantástico. Sí, es muy cool. Me está gustando mucho esa noticia. A mí me gusta mucho porque además tú dices, bueno, ¿y por qué uno quiere seguir estudiando eso, no? Es interesante porque por el tipo de átomos que usaron para hacer los experimentos. Okay. Ahorita no recuerdo exactamente cuáles fueron los átomos, pero, por ejemplo, si podemos hacer esto en átomos radioactivos, que son sensibles a tener rompimientos de estas simetrías fundamentales de la naturaleza, como la violación de paridad, etcétera. Entonces podemos responder preguntas más fundamentales, y una de las que mencionan es que quizás pudiésemos comenzar a hacer ya más estudios para intentar responder por qué hay más materia que antimateria. Excelente. Es una de esas preguntas para los físicos ¿pero por qué? Bueno, porque sí. No, ¿por qué? El otro día estuvimos hasta las 3 de la mañana conversando de este tema con Solmar. Por eso es que me gustó esta noticia y dije, voy a decir esta noticia, porque realmente estuvimos a las 3 de la mañana buscando también información, ¿no? Explicando conjeturando cómo era la violación de paridad. Yo creo que casi que hicimos los dibujitos de los ejes para explicar bien cómo cambiaban y si era de verdad que este sistema violaba o no la simetría. Una locura. Bueno, ahora lo hacen así. Buenísimo. La segunda noticia que yo te traigo, por otro lado, tiene que ver con biología, específicamente con la memoria. Esos también me gustan a mí mucho. Está buena. A ver, en el paso de un evento importante a memoria a largo plazo, se pensaba, hasta este paper, que todo tenía que ver en grupos de neuronas llamadas engrams neuronales, como grupos de neuronas específicos. Pero ahora en este estudio se han dado cuenta que también entran los conjuntos, algunos conjuntos de astrocitos. Se llaman astrocitos porque son células gliales que son parte del sistema nervioso, pero que no hacen como pulso eléctrico con otras neuronas. Okay. Entonces son como de apoyo a las neuronas, y se llaman astrocitos porque tienen como forma de estrella. Ok, claro, eso lo suponía. Claro. Entonces estos conjuntos de astrocitos aparentemente también son súper importantes en este paso a la memoria a largo plazo. ¿Qué es lo que ellos se dieron cuenta? Que exponían a ratones a eventos como emocionalmente fuertes, y mapearon todo el cerebro de los ratones a ver qué estaba pasando, obviamente. Y
se dieron cuenta que se activaban astrocitos durante esta exposición emocional fuerte. El cambio prolongado de al menos un día por los astrocitos, dado por la noradrenalina, finalmente hacía que cuando los reexponían a este evento, los ratones volvían a tener dentro de sus astrocitos una nueva modificación dada también por la noradrenalina y por los enjambres de estos de neuronas llamados engrams neuronales. Entonces los astrocitos ubicados donde estaban estos engrams se activaban. Y también los astrocitos típicos, por ejemplo, de la amígdala, que está asociada al miedo, entonces la emoción fuerte, pero también los de los engrams. Entonces, finalmente tienes que estos astrocitos se ven modificados en esta reexposición de nuevo, y los científicos dijeron, bueno, ¿qué pasa si bloqueamos esto? Y cuando lo bloquean químicamente, la memoria empieza a fallar. Y los ratones ya no tienen la memoria tan correcta como la tenían si es que no les bloqueabas el proceso de los astrocitos. ¡Wow! ¡Qué cool! Está súper cool. ¡Qué cool! Porque además esto yo creo que es como la versión opuesta de la noticia que yo traigo, de la siguiente noticia que traigo yo después de esta. Opuesta a la noticia. O sea, quiero decir que tú estás hablando de que hicieron estos experimentos de ratones y se dieron cuenta de que bloqueaban a los astrocitos y eso hacía que la memoria a largo plazo de ellos de esos eventos fuera peor. Fuera peor. Sí. Bueno, y yo te traigo una noticia que está asociada también a un estudio en ratones, en los cuales deciden bloquear ciertas cosas, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Para ayudar a unos ratones que han perdido la memoria por envejecimiento. Bueno, cuéntame de tu noticia. Bueno, esto es que unos investigadores de Virginia Tech lograron revertir la pérdida de memoria en unos ratones que ya estaban viejitos. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Usaron todas estas herramientas de edición genética del CRISPR. Ah, perfecto, el CRISPR, famoso. Que además, esta noticia yo quería darla porque tuve la oportunidad esta semana justamente de asistir a la investidura como doctora honoris causa de la Premio Nobel del 2020 por descubrir esta técnica, o sea, por implementar esta técnica. Sí, para los que están viendo el podcast van a ver imágenes de Sol en ese proceso de investidura. Emmanuel Champetier ganó el Premio Nobel de Química en el 2020 por descifrar los mecanismos moleculares del sistema inmunológico bacteriano CRISPR. Que son estas famosas tijeras genéticas. Exactamente. Este es básicamente toda una tecnología de las tijeras genéticas o moleculares que permiten vía un ARN, un gen que es el que permite hacer todo esto, cortar secuencias en el ADN específicas. Buenísimo. Para suprimirlas, modificarlas, volver a insertarlas. Entonces, todo el mecanismo completo para hacer eso. Entonces, claro, usando ese mecanismo, lograron revertir la pérdida de memoria en ratones que ya estaban viejitos. ¡Qué fantástico! Muy bonito. ¿Qué fue lo que hicieron en sus estudios? Ellos descifraron que hay dos mecanismos que están relacionados con la pérdida de memoria en los ratones. Uno de estos mecanismos es el que le dice a las proteínas cómo comportarse. Y el otro está asociado a un gen que es necesario para formar recuerdos. Entonces ellos identificaron cuál es el gen que está relacionado a esta formación de recuerdos y se dieron cuenta que se apaga cuando uno se hace viejo. O sea, en general se apagan cuando uno se hace viejo. Entonces lo que ellos hicieron con estas herramientas de las tijeritas fue suprimir el gen que hace que el otro se apague. O sea, suprimir la parte de la secuencia genética que hace que el gen de los recuerdos se apague. Wow. Y además modificaron la otra parte del mecanismo asociado a lo de las proteínas. Qué interesante. Esto es muy, muy interesante porque, por supuesto, esto está todavía en estudio preclínico, pero pudiese ser, es la aplicación directa del por qué dieron el premio Nobel. Claro. Que una de las principales ventajas es justamente el tratamiento de enfermedades hereditarias, genéticas, inmunológicas, como el Alzheimer, por ejemplo. Yo me pregunto por qué el cuerpo humano apagará ese gen cuando es viejo. O sea, no el cuerpo humano. ¿Por qué los ratones, en este caso, apagarán ese gen cuando son viejos? Interesante la pregunta. Bueno, pero dentro de los genes podemos hacer todas las preguntas que queramos, ¿no? También. Cierto, es muy cierto. Mi última noticia, vuelvo a la física.
Oh, y les voy a contar sobre las burbujas. burbujas. Sí, no es como que hayamos descubierto nueva física de burbujas, sino que descubrieron una nueva técnica utilizando burbujas. Muy cool. Ujú. Hay un problema que ocurre en los laboratorios, que es cuando tengo, por ejemplo, unas células en una placa o en un matraz o en algo, en el fondo pegadas al vidrio o al plástico o lo que sea, y tengo que separarlas. Normalmente se meten enzimas, que es básicamente un proceso químico, claro, o las raspo. Ambas cosas no son buenas, porque ambas cosas pueden dañar la célula. Entonces estos científicos dijeron, bueno, vamos a generar burbujas electroquímicamente y ver si es que esto nos ayuda. Y resulta que ayuda y mucho. Al generar estas burbujas electroquímicamente, cuando la burbuja se separa de la superficie, Ujú. lo que básicamente ocurre es que el agua entra donde estaba la burbuja antes, Claro. obviamente. Y este proceso empuja a las células, como que las levanta y las suelta de la superficie, con un estrés de cizalla que se llama. Entonces, Claro, es como, es por esto. claro, es por el... Por este empuje de este roce que aparece Claro. entre la superficie que va arriba y el agua que básicamente, pasa. y claro, Claro. la empujo por el borde. Sí. Y esto la suelta sin usar químicos extras y sin raspar y a usar la fricción, que también le puede hacer daño a estas células. Entonces está súper bueno. O sea, básicamente es un proceso que permite separar las células de la superficie, pero sin deteriorarlas. Exacto. Y la otra gran gracia que tiene es que en algunos casos llegaron a ser 89% más rápido que con los otros procesos. Y dijeron, bueno, ya, pero lo hicimos sobre células, ¿qué tal si lo hacemos sobre compuestos inertes? Funcionaba igual, Bien. sin problema. Entonces se dieron cuenta de que no es un proceso químico de la célula que está pasando ahí, es un proceso completamente físico. Entonces esta nueva técnica de burbujas, desarrollada por el MIT, de nuevo publicada en Nature, está buenísima y ellos esperan que pueda ser una mini revolución en los laboratorios y eventualmente hasta en la industria. Porque despegar cosas siempre ha sido importante. Todo quien haya lavado un plato sabrá Claro. lo que es. Así que esa es mi Claro, noticia para hoy, que yo creo que me gustó mucho. Entonces, voten por cuál es su noticia de la semana favorita. Solmar propone la noticia del CRISPR y el Alzheimer con los ratones. Y yo, en la realidad, creo que la más impactante que traje es la de las burbujas, esta última, porque es muy útil en los laboratorios. Aunque la que más me gusta es la de las tunas, pero la noticia de la semana mía es la de las burbujas. Voten en los comentarios cuál es la mejor noticia de la semana. Recuerden que eventualmente vamos a ver quién de los dos gana cuando termine la temporada y eventualmente también va a salir algún premio, algún regalito quizás de la tienda para algunos de los que estén participando en estos comentarios y en estos likes. Muchas gracias por escuchar las noticias de la semana. No se pierdan el próximo sábado las nuevas noticias de la semana y ahora no se pierdan la entrevista con la fantástica Dio Torra para que aprendan sobre la belleza y la ciencia detrás de la belleza. Y por supuesto recuerden unirse al Patreon, seguirnos en YouTube, en las cuentas de Instagram. Yo también tengo X o por siempre Twitter. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Muy motivado. No fue fácil concretarla porque esto de estar una persona en Chile y la otra persona en España ha complicado un poquito las cosas, pero finalmente lo logramos y se viene algo súper cool. Vamos a tener de invitada a Dio Torra. ¿Quién es Dio Torra? Ella es ingeniera en biotecnología, es lingüista, formuladora de productos cosméticos, asesora de imagen, divulgadora científica, es madre, es esposa, lo hace todo esta mujer. Bienvenida a Ciencia a la Vena, Dio Torra, ¿cómo estás? Hola José, muy bien. No, muy feliz de estar por fin aquí. Que estábamos intentando concretar esto, pero pues nada, nos enfermamos como durante un mes. Entonces ya estamos aquí, Perfecto. sobrevivimos. Se puede, sí se puede. Gracias a la ciencia todo se puede. Tú trabajas tanto haciendo divulgación científica, estudias ingeniería en biotecnología, pero también te has dedicado al mundo de la belleza. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la belleza? ¿Hay una ciencia de la belleza? Sí, claro que sí. O sea, es que en la belleza
encontramos la ciencia en todas partes. Bueno, la ciencia está en todas partes en sí, y más que todo en el mundo de la belleza, desde la parte cosmética hasta en otras partes estéticas también. Todo está permeado, la ciencia está permeada en todas partes, pero muchas veces se piensa que no tiene nada que ver o incluso que la belleza es un tema meramente superficial. Yo creo que eso es una visión muy simplista de las cosas e incluso un poco como lo que nos han inculcado de qué es ser superficial y de cultivar la belleza interior y todo eso, pero la belleza exterior también importa. Y, por supuesto, hay formas, digamos, más científicas de medir qué es más bello o qué no, con simetrías, que la proporción áurea, que qué medidas tiene, de qué tan simétrico es el rostro, de qué tan proporcionado y qué tan armonioso son las figuras, pero el tema de la belleza es algo más perceptivo, Claro. de qué considera a alguien bello o no. Muchos rostros simétricos a muchas personas puede que no les llamen la atención. También depende de muchos rasgos culturales. Claro. Pero la belleza sí se apoya en la ciencia en muchas cosas, en especial en la cosmética y en el Ujú. tema como de imagen y color. Perfecto, entiendo. Bueno, antes de pasar a todo esto del mundo del color, que yo sé que tú lo trabajas y los dejamos ahí metidos a los espectadores, quería hacerte algunas preguntas como más prácticas primero. Por ejemplo, yo sé que uno de los grandes productores de arrugas en nuestro cuerpo es el sol. Pero ¿hay otras cosas que nos dan arrugas? ¿Hay alguna forma de prevenirlas, por ejemplo, más allá de ponerse bloqueador solar? Sí, claro que sí. Bueno, una de las cosas que casi nadie toma en cuenta y que nos suele Ujú. arrugar es cómo nos ponemos para dormir. Muchas veces Mm. al ponernos en esta posición y no usamos de pronto, nadie se preocupa por tener una funda de seda en la almohada, pero por lo menos el hecho de estar durmiendo así o así genera que toda la noche estemos generando pliegues en la piel. Y generar pliegues repetitivamente también genera arrugas. Es como si te cuarteara la piel un poco. Suelen Ujú. generar arrugas finas, pero con el tiempo suelen pronunciarse, en especial con la edad, que todo el tiempo se nos están generando líneas de expresión, por eso se llaman líneas de expresión también. Claro. Entonces, casi nadie tiene en cuenta eso. Otra cosa que arruga y envejece, no solamente por fuera, sino por dentro, es el tabaco, el Mm. alcohol, no dormir bien, malos hábitos en general y el sol, por supuesto, y todo lo que genera estrés oxidativo. Ok. Entonces, entre esos encontramos el sol, que es lo que en lo que más nos exponemos. También el estrés, el cansancio, todo eso también genera. Por eso es que actualmente, con todo este ritmo de vida estresante que solemos llevar, con todas las cosas que demanda la sociedad de nosotros, igual también se genera una repercusión en nuestra piel, en cómo nos Perfecto. vemos en nuestra salud. Claro, Y entonces, ¿habría que dormir como de espaldas? ¿O cómo sí, sí, podemos...? lo ideal es dormir de espalda, así como el conde Drácula. De Bueno, cabeza no, pero, pero claro, sí claro. esto, Ok. sí de espaldas. Sí, eso es Y lo mejor. entiendo. ¿Y estas cremas tan famosas antiarrugas sirven para algo? ¿Hay una forma de como devolverla atrás sin ponerse un montón de Botox? Bueno, vamos a ver. Tenemos que afrontar esto de la forma más sincera posible. ¿Las Claro. cremas ayudan? Sí, pero ¿hacen milagros? No. O sea, hay Ok. cosas que podemos hacer para mejorar cómo se ve la piel, pero la vejez es una cuestión que de momento no se puede detener. Mm. Hace parte epigenéticamente del ritmo de vida humano y también, yo creo que también hace parte de la vida sentirnos viejos. Es parte como de de la gracia de vivir. Para mí lo es. Entonces, si las cremas funcionan, sí, hay unas que tienen, hay unos activos que tienen evidencia científica. Y ahí también quiero tocar un tema que yo creo que le puede servir mucho a la audiencia, porque actualmente vemos en internet mujeres que tienen rutinas como de 37 productos, pero muchos de ellos no los podemos saltar. Cada quien escoge según las Mm. necesidades lo que realmente necesita comprar y no caer en este hoyo consumista que todo el tiempo nos llevan las redes sociales. Claro. Entonces, es importante conocer activos, activos como por ejemplo el ácido hialurónico, que es como uno de los más famosos, que lo que hace es
hidratar la piel. La piel tiene ácido hialurónico naturalmente, pero con la edad vamos perdiéndolo. Ujú. Entonces, al colocarnos ácido hialurónico, ayudamos un poco a esta pérdida. Sin embargo, tenemos que también ser aterrizados y muchas veces las marcas no son sinceras. Y es que hay varios tipos de ácido hialurónico dependiendo del peso molecular y la mayoría, en especial en los productos más económicos, utilizan pesos moleculares que son altos. Eso quiere decir que no logran penetrar realmente en las capas más Ah. internas de la piel. Entonces, estás comprando un producto que dice que tiene ácido hialurónico, mucho más costoso, en cambio de usar un producto que de pronto no lo tenga, pero tenga glicerina que funciona bastante bien y es mucho más barata. Entonces, Ujú. tener en cuenta eso. Ahora, cuando ya pasamos de los 30, yo me aproximo a los 35, entonces estoy pensando como en todo eso. Tenemos que tener en cuenta, aparte del ácido hialurónico, otras cositas que Ok, nos van a ayudar a combatir, en especial con el estrés oxidativo, y como ya empezar a pelear con esas cosas que nos envejecen más. Está ok. la niacinamida, que ayuda a cerrar los poros, porque los poros se dilatan y empiezan a hacerse más notorios conforme la edad. Y Ujú. también las manchitas, entonces previene las manchitas y este daño solar que a veces recibimos en especial en verano, que el sol está por más tiempo y más alto también. Entonces la niacinamida sí o sí tiene que estar en la rutina porque sí es un complejo antiedad. Y en especial también otro que sí tiene una gran evidencia científica en cuanto a eliminar arrugas, en especial las líneas que son de medianas a finas, y es el retinol. Retinol. Entonces, el retinol, sí, en sus diferentes presentaciones, que es delicado usar retinol también, hay que saberlo usar y saber qué tipo de retinol te conviene según tu piel, si es sensible o si es más resistente, o sea, el retinol sí necesita como una asesoría Ok. para no llegar y hacer algo agresivo con la piel, además de que se necesita ser muy, muy serio con la protección solar, porque si no te pones protección solar usando retinol, te quemas y te manchas. Entonces, sí tiene muchos beneficios, pero requiere mucha responsabilidad también. Heavy, o sea, es todo un tema. El skincare entonces sí Ujú. tiene cierto sentido, pero hay que probablemente asesorarse un poco o ver lo que uno necesita según el momento en la práctica. Igual no es fácil Exacto, entrar. no, porque de hecho depende también de la edad, de lo que estás haciendo. Y en el caso de las mujeres, ustedes los hombres tienen como las hormonas un poco más estables en la mayoría de su vida, con excepción como a la llegada a la andropausia, igual que las mujeres tienen menopausia también, los hombres también tienen como su menopausia. Pero en el caso de las mujeres tenemos no solamente el ciclo hormonal de la menstruación, sino también pasamos por etapas como el embarazo y el posparto, que también requieren necesidades distintas, igual que en la menopausia. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta para armar una buena rutina de skincare. Ok, súper, súper interesante. Y bueno, tú hablaste de varios productos y ahí mí me salió el tiro una duda. ¿Cómo hace la ciencia de estos productos? ¿Cómo se desarrollan o cómo se testean? ¿Cómo sabemos que funcionan al final del día? Porque pasa Wow. mucho, al menos con los suplementos alimenticios, que muchos no requieren ser testeados para ser considerados suplementos alimenticios. En cambio, ¿hay alguna diferencia con los productos que se ponen en la piel? ¿Tienen que ser testeados? Sí, mira, a ver, el testeo es todo un mundo y llega a ser un poco polémico porque es esta onda de intentar no ser crueles, o sea, no tener, no incurrir en crueldad animal, porque para Claro. nadie es un secreto que muchos productos se prueban en animales. El caso de los medicamentos, vacunas y demás es inevitable y yo creo que me gustaría hacer como biotecnólogo una acotación importante acá y es que hay casos en los que en este momento no es posible evitar experimentar en animales. Mm, ¿Por qué? Porque se requiere un nivel mucho más alto en precaución, porque pueden ser productos y sustancias que van a entrar a interactuar con el organismo en general y se necesita tener información al respecto y no llegar y obtener el producto y pasar y testearlo en un montón de niños a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, claro. hay escalas. Sin embargo, antes de llegar al testeo en animales, se pasa por varias herramientas que ya dan un indicio, y más con esto de la inteligencia artificial, da indicios de qué dosis y qué efectos pueden tener diferentes
tipos de tratamiento y así cuando se vaya a experimentar en animales, probar los más viables y los que se saben que puede que no causen tanto daño. Ahora, con Perfecto. respecto a los cosméticos, hay cosméticos, ya es un poco diferente, en especial lo que va para la piel. ¿Por qué? Porque no entra no suelen ser sustancias que van a interactuar en general como tan agresivamente y además que ya han sido antes probadas. Hay Claro. diferentes herramientas que se usan actualmente para poder hacer testeo y que sea seguro. Se puede probar en líneas celulares, se utilizan otros modelos, incluso también se utilizan modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, actualmente están, no sé si has escuchado noticias acerca de disruptores endocrinos. No, que es un, o sea, disruptor endocrino suena como algo que detiene nuestro sistema endocrino, que es el sistema de hormonas. Más allá de eso, no sé. Exacto, bueno, entonces desde un tiempo para acá, de hace un par de años, están empezando a salir a la luz un montón de investigaciones que se han llevado a cabo con productos cosméticos y otros aditivos que pueden llegar a ser disruptores endocrinos que, pues, sí tienes, como lo acabas de mencionar, son sustancias que tienen una particularidad y es que pueden llegar a parecerse estructuralmente mucho a algunas hormonas. Entonces, al Mm, entrar a nuestro cuerpo, pueden disruptir en la actividad endocrina y puede causar daño a la larga, ¿sí? ok. Entonces, hay muchos productos que antes se usaban en la cosmética, como los parabenos, e incluso el triclosan que se utilizaba para los productos antibacteriales, que ya se sabe actualmente que son disruptores endocrinos. Entonces, se ha llegado a saber esto porque se ha hecho investigación en personas y bueno, en otro tipo de seres vivos para llegar a esta conclusión. O sea, tú no puedes netamente analizando líneas celulares captar toda la actividad fisiológica del cuerpo. Porque una línea Claro. celular, y lo aclaro para las personas, pues, no todo el mundo lo sabe, pero es como cultivar un tejido único de un tipo de célula en una caja Petri. Bueno, en una caja Petri o en otro tipo de medio de cultivo de ay, se me fue la palabra. Pero en Lugar otro para que tipo crezca. de lugar, exacto. Pero entonces tomas un solo tejido, ¿sí? Entonces puede ser el tejido de la piel, en este caso tejido cosmético, para los cosméticos, pero no tienes en cuenta otras cosas. ¿Qué Ujú. pasa con esas pequeñas fracciones o micro absorciones que se hacen de ciertos componentes se pueden ir acumulando? ¿Qué pasa con los otros órganos? ¿Qué pasa con lo demás? ¿Sí? Claro, claro, claro. Entonces, para eso se necesita un conglomerado. Entonces, no es tan por encima. Y claro, al probar nuevas cosas, solamente en estos ambientes como tan reducidos, pueden llegar a hacernos perder estas otras variables. Por eso yo creo que este tema del testeo es algo que debe tomarse con mucha delicadeza y tratar de, hoy en día, con muchas herramientas que hay, tratar de hacerlo lo más humano posible, ¿sí? Sin dañar a otras especies, pero de momento, mientras no se encuentran soluciones, sí es importante realizar investigación al respecto porque pueden llegar a causar mucho daño. Por ejemplo, el Claro, retinol. Yo uso retinol. claro. ¿Sí? Yo Ajá. uso retinol, pero porque ya estoy en un proceso de lactancia. Antes de estar embarazada, lo podía usar sin ningún problema, pero en el embarazo no. El retinol es teratógeno. Es un agente teratógeno, puede causar mutaciones en el embrión y eso es Mm, gravísimo. Y aunque lo claro. coloquemos en la piel, entonces es un producto que las embarazadas no deben usar. Entonces Ok. ya se sabe de todo este tema de la vitamina A por otro tipo de cuestiones. Obviamente las cosas que sabemos negativas es porque ya a alguien le pasó, ¿sí? Claro, Entonces, claro, al final sí. No, nos enteramos porque por muchas investigaciones que hicimos, igual algo pasa y los efectos secundarios eventualmente terminan apareciendo. sí. Entonces, por eso sí es súper importante el testeo, hacerlo a fondo y continuar investigando. Puede ser que un agente se vea súper inofensivo. Por ejemplo, muchos productos para bebés vienen y para adultos también, vienen con Ujú. aroma a lavanda para la Sí, relajación, porque sí, sí. la lavanda, el olor de la lavanda ayuda como a relajar el cuerpo, ¿sí? Como a bajar la tensión. Sin embargo, hace poco salió un artículo en el que hablaban de que el aceite de lavanda puede ser un disruptor endocrino.
por una sustancia que tiene dentro de este aceite que se parece mucho a una hormona, no recuerdo cuál. Entonces, que a la larga puede causar efectos negativos, en especial usándolo en bebés en etapas tempranas, porque esas cuestiones se van acumulando. Todavía falta más evidencia al respecto, pero para que te hagas una idea, o sea, todos los días empiezan a salir cosas que antes no Claro, conocíamos, desde los perfumes. Muchos claro, perfumes y fragancias que se usan y que vienen usando desde hace siglos, hace mucho tiempo, muchas de esas fragancias vienen de origen vegetal y muchas cosas de origen vegetal, en especial todos estos volátiles, pueden llegar a ser disruptores endocrinos. claro, no hay No que digo caer, todos, sí, pero no hay que claro, no caer digo en todos, esta pero falacia de la naturaleza es perfecta, claro, como que también claro, puede hacernos sí, daño. es de cuidado, es de cuidado. Oye, y hablando de todos estos cosméticos, todas estas cosas, me sale esta duda que yo he tenido toda la vida. ¿Las cremas hidratantes sirven para algo o simplemente tomar agua es suficiente? Oh, no, mira, sí es importante, pero como te digo, hay que saber escoger lo que necesitas. Ok, Lo primero, y lo acabas de mencionar, lo fundamental es tomar agua, o sea, hay que estar hidratado. ok, Si no, no importa lo que te pongas encima, no tienes por dentro, no estás humectado por dentro. Entonces, es importante tomar agua, ok. mantenerse hidratado. Ahora, ¿qué necesitas para humectar tu piel? Lo que se aconseja Ujú, generalmente es el uso de un serum primero y luego de una crema humectante o hidratante. ¿Quién ok, necesita hidratante? Pieles que son más grasas, que tienen ya una buena concentración de sebo en su rostro, o sea que sí, pieles grasas a mixtas. ¿Y quienes necesitan humectar? Pieles más secas. Igual, etapas de la vida de uno, entre más pasa el tiempo, más seca se pone tu piel. ok. Porque sí, las glándulas sebáceas van perdiéndose con los años. En- en- Entonces, por eso, entre más jugoso se vea uno, se ve más joven. entonces, si entiendo bien, si uno es de piel más grasa, uno tiene que ponerse grasa, sebo, grasa. No, hidratante. Si eres de piel Y, grasa, hidratas. ¿Qué es hidratar? Si tú miras en los ingredientes de las cremas, el primer ingrediente es agua y vienen otros ingredientes activos y demás, pero la base es agua. En la humectante también, aparte de agua, porque el agua es base para para emulsionar, todo, claro. sí, pero también tienen otros ingredientes oleosos, que tienen aceite de argán, que tiene aceite de rosa mosqueta, que tiene aceite de no sé qué, de emú, de un montón de cosas. Bueno, cuando dicen aceite o Claro, emoliente, es para ok, pieles más secas. perfecto. Ahora, esto no hace milagros. No, Importante hidratarse porque esto lo único que hace es un efecto film, es como sellar. Por eso es importante el serum. Si tú te pones el serum, que es una sustancia que es un poco más ligera, entonces tiene una capacidad más grande de penetración, te pones ese y luego sellas con una crema humectante o hidratante, según sea el caso. Entonces, esa hidratación que tú pusiste, esa nutrición, va a mantenerse más tiempo ahí. Como si tú taparas la olla del agua para que no se evapore tan rápido. Bueno, perfecto. algo así. ¿Y el serum no es grasa? ¿Qué es el serum? Serum suena como a grasa para mí, pero no lo sé. Suena- No, el serum es una formulación y depende también de, hay muchos tipos de serum, pero en cuestión simple es Ujú, la cuestión más concentrada de lo que sea. Entonces, serum de ácido hialurónico, entonces tienen un montón de ingredientes que van a ayudar a movilizar más rápido el ácido hialurónico adentro de la piel para que penetre más. Y se usa un ácido hialurónico de un menor peso molecular para que tenga una mayor penetración. También se puede usar otras cosas como niacinamida o el serum de retinol, que es el que yo tengo ahí, o ok. vitamina C, que es fantástica para usarla en el día porque ayuda a proteger también de la polución ambiental. Entonces, como que uno puede aprovechar ahí y meterse todo lo nutricional, niacinamida, vitamina C, todo menos retinol si es de día. Em, Perfecto. y sellar con una crema humectante o hidratante que mejor se acomode pues a las Y necesidades. Y básicamente, después va el protector solar. ok, o sea, son tres capas a la práctica al final del día. Exacto, lo básico. Son ¿Y tres capas. esa hidratante no es lo mismo simplemente ponerse agua? El agua. No, no porque el agua se te va a evaporar, ¿sí? Ah, y la O el crema se va agua a se te mantener seca. ahí.
También la crema se va a mantener ahí, está hecha, está formulada para que se mantenga ahí, para que genere este efecto film de mantenimiento. Y supongo que uno hace todo eso y después encima de todo eso uno se pone maquillaje. ¿El maquillaje hace mal? Partamos por ahí. Y segundo, ¿dónde iría el maquillaje en Oh. en este lugar? Bueno, entonces el orden es en ese caso. Entonces, serum, hidratante, bloqueador y ahí sí el maquillaje. Ahora, el maquillaje hace mal, no en sí mismo. Entonces, No, sí mismo. hablemos del maquillaje como producto. Si compras un producto que cumple con todos los requerimientos, no, ¿cómo se le dice? Como con todos los requisitos de salubridad, no tiene por qué Claro, hacerte mal, ¿sí? O sea, que perfecto. certifique según la ley que no utilizan pigmentos lesivos. Sí, en general, todas las marcas que conseguimos en el comercio, que no sea el comercio, no quiero, bueno, en el comercio, hay que tener cuidado con el comercio chino, al punto. Está Muchas bien. marcas dentro del comercio de estos mall chinos, encontramos marcas Pepito, que son como imitaciones de otras marcas que son Perfecto. un poco más famosas, pero que no sabemos dónde son producidas y muy probablemente hayan sido producidas en masa sin todos los estándares de seguridad que deben tener. Entonces, sí es importante en sí mismo, como todo, o sea, tú no vas a comprar un pedazo de carne por ahí en cualquier lugar, ¿cierto? Para hacerlo en Claro, tu casa. claro, Tú tratas de ir a un lugar donde sabes que tienen proveedores que sus vacas cumplen con todas las reglas de salubridad. claro, claro. Pues teniendo en cuenta eso, partiendo del maquillaje legalmente sanitizado, entonces en sí mismo el maquillaje no es malo siempre y cuando no tenga parabenos, porque ya sabemos que los parabenos son disruptores endocrinos. Claro. Entonces, y que no tengan pigmentos con base en plomo, por ejemplo. Entonces, partiendo de ahí que ya casi, si se cumplen todas las normas de salubridad, pues no deben tener esto, aunque los parabenos aún lo siguen usando, entonces hay que echar ojo en Hay lo que que echar ojo compramos. a los parabenos, Exacto. ¿ok? Pero maquillarse en sí no hace mal. ¿Qué es lo que hace mal? No lavarse la cara, Ok. no desmaquillarse, eso sí hace mal. En la noche, nuestro cuerpo hace un montón de procesos metabólicos que deja pendientes, no pendientes, sino que se hacen más intensos que durante el día. Entonces, Ujú, nuestro cuerpo aprovecha que nosotros estamos durmiendo porque el cerebro gasta mucho y mucho, demanda mucho de nuestro cuerpo, ujú. muchísimo. Entonces, aunque estemos durmiendo, el cerebro no se apaga, él sigue andando, pero entra en otros procesos también, que también son reparadores para él. Entonces, entra como esta fase de reparación. Entonces, tenemos que aprovechar y poner nuestro cuerpo idóneo para que pues puedan hacerse estos procesos de reparación. Recuerden que lo que queremos es mantenernos jóvenes, no solamente por fuera, sino también por dentro. Entonces, si nos acostamos con la cara sucia, nuestra piel va a tener mucho más que depurar. Tiene toda Mm, la polución de durante el día, el maquillaje sucio, o sea, un montón de suciedad encima, nuestras células se sofocan, se ahogan, ¿sí? Entonces hay que limpiar todo eso. Y es más, no solamente limpiar, sino darles todo aquello que les puede ayudar a mejorar su tarea, ¿sí? ok. Entonces, por eso es muy importante la limpieza. Y es un paso que mucha gente, muchas personas lo toman a la ligera. Y por ejemplo, en mi caso, yo tengo más productos de limpieza que productos para ponerme en general. Entonces, por Mm, ejemplo, para un ejemplo, sin hablar de marcas, lo básico, lo que yo recomiendo es una doble limpieza. Entonces, en el caso mío, que me maquillo, y también en los hombres, porque usan protector solar, lo ideal es buscar un aceite desmaquillante. ¿Por qué un aceite desmaquillante y no cualquier aceite? El aceite ayuda a barrer, o sea, es como que disuelve todo, ¿sí? Un claro, claro. solvente. Entonces va a llegar a disolver, pero la fórmula desmaquillante está hecha de tal forma en que si tú le colocas un poquito de agua, él se emulsiona y se vuelve como una especie de espumita. Entonces te ayuda a barrer. Mm, Entonces eso se juega y luego se termina con un jabón suave, ¿sí? Con una espuma suave de limpiar. A veces, por ejemplo, yo no la uso tanto, pero en mi esposo sí la uso y es el agua micelar para quitarle como también las cosas para que se cueste con la cara limpia. Entonces, agüita micelar y también lo juego. ¿Por qué? Porque así tiene menos pasos y no se engloba mucho.
Y yo Perfecto. cada 2 veces a la semana utilizo también un limpiador con un exfoliante químico. Ok. Eh, Nunca hay que usar exfoliantes físicos, o sea, que eso que se tienen brumitos y así, eso lo que hace Ah, es macerar la piel y ya, pero no te quita claro. nada. O En sea, cambio, yo el sabía que exfoliante, sacaban piel muerta nomás. sí, pero también dañando las células porque lo que hace es hacer Mm. microheridas. Ok. Entonces, los limpiadores o usar también un serum sí, con un activo que sea exfoliante, como el ácido glicólico, por ejemplo, siempre y cuando la piel lo tolere, ayuda a hacer una limpieza un poco más profunda de todo eso que se nos puede ir acumulando, se nos puede ir pasando. Y ya después de tener la cara limpia y se quita, ahí sí te pone uno que el serum y las cositas. Pero sí es muy importante como limpiar el rostro. Me quedan algunas dudas, entonces. Por Ujú, ejemplo, esto yo cuando era más joven, y todavía a veces, pero especialmente cuando era muy joven, tenía un montón de espinillas acá en los hombros. ujú, ujú. Eh, ¿Es bueno reventarse espinillas y sacarse puntos negros? ¿Qué hay que hacer con una espinilla o un punto negro? No, mira, Estas cositas que uno se pone acá y después uno hace así y sale lleno de grasita, ¿es bueno? ¿Es una buena idea? mira, por ejemplo, en la nariz, pongamos 3 dimensiones. Vale, 3 dimensiones. Sí, 3 dimensiones, 3 tipos de cosas. Entonces, en primer lugar, muchas veces depende, el acné es todo un mundo, ¿sí? Hay Sí, claro, veces claro. que el acné es hormonal, hay veces que el acné se puede controlar con productos cosméticos, hay veces que ya como es hormonal y procesos tan inflamatorios, tan complejos que requieren medicación, que son Claro, procesos claro, más claro. largos y más agresivos, y están como aquellos brotes esporádicos que tenemos a veces por que se nos tapan los poros, pueden ser lo que llamamos técnicamente como comedones, ¿sí? Eso se llama un comedón. Ujú, Entonces, utilizar productos no comedogénicos es importante para las personas que tienden a tener este tipo de eventos. ujú. Entonces, por ejemplo, en la espalda también es un lugar, y la espalda y a veces hasta el pecho, pueden salir comedones, espinillas. Espinillas, creo que es lo que en Colombia decimos barro, que Puede son esos ser. que se infectan y se ponen como un puntico blanco. Sí, 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 sí. Son como y que duelen y son más grandes. Sí, Y el bueno, eso les decimos barros. barros, ok. Bueno, pero bueno, el nombre correcto sí sería espinilla. Entonces, ese barro, esa espinilla, ese punto que se infectó, es muy delicado. Si tú me preguntas si es bueno espicharlos, no, no es bueno. Ok. Hay formas de poder lidiar con ellos. Si pasa muy seguido, o Médico. son muchos, hay que ir al dermatólogo. O sea, No, eso claro. sí, ningún gurú ni ningún TikTok, no tienen que ir al dermatólogo porque hay que Claro. ver el meollo del problema que te está causando eso. Y si es de vez en cuando, puede ser por mal aseo de la cara, entonces hacer la doble limpieza y todos estos procesos ayuda un montón. Utilizar serums con ácido salicílico. El ácido salicílico ayuda a limpiar profundamente y el ácido glicólico ayuda a barrer un poco como todo lo que el ácido salicílico limpió. Entonces ellos se llevan muy bien. Si es algo que te suele pasar o si suele pasar, es bueno utilizar estos productos y por supuesto que te pueden utilizar en la espalda. Puedes comprar un serum Claro. y eso ayuda un montón. Pero no es bueno espicharlos porque si los espichas, si los explotas o lo que sea, vas a abrir la puerta a un montón de bacterias, porque dudo mucho de que se laven las manos, de que limpien toda el área circundante y que usen la técnica apropiada. Entonces, ¿qué van a hacer? Aumentar el daño. Y si viene, y en especial en la cara, yo no sé si han escuchado el triángulo de la muerte. Claro, El sí, sí, triángulo de la sí. muerte es este. Entonces, como que exponerse a esto, a que llegue una infección justamente en esta zona, está muy cerca del cerebro, o sea, pueden pasar cosas terribles. Entonces, no se espechen los granos. Hay otras cositas que los coreanos trajeron, toda esta onda coreana, porque los coreanos en temas de skincare están como años luz del resto del mundo. Ellos trajeron algo que se llaman parches hidrocoloides, que Ujú. son unos parchecitos que tienen también algunos activos como ácido salicílico, que uno se los coloca en el lugar puntual y ayuda a secar el granito, pero nunca hay que Mm, espicharlo. Ahora, hay muchos que se hacen en la nariz. La nariz es una sola problemática por naturaleza
porque hay unas cositas que son naturales que se llaman filamentos sebáceos. Ajá. Y son esos puntitos negros que termina uno Sí, con la nariz como una frutilla. Entonces, sí. para evitar eso, hay que usar ácido salicílico y hay que usar ácido glicólico por lo menos una vez a la semana. Entonces, eso ayuda a estar limpiando y evita a que en el poro se acumule pues toda esta basurilla diaria. Entiendo. ¿Y esto Estamos entonces, echándolo estos como en- parchecitos que uno se pone y uno hace así, saca un montón de No, cosas? No. no, no, eso no te sirve para nada porque te va a volver a llenar todo y lo que va a hacer es maltratarte la piel y hacer que la fresa o la frutilla ya no sea como una frutilla, sino una frutilla vieja, o sea, llena Ok. como feíta. Entonces, no Ok. queremos una nariz fea. Ok, ok. Mira, yo justo hace unos días habíamos comprado uno para hacerlo y ahora no lo vamos a hacer. No, vayan y Buenísimo. compren un serum de ácido salicílico y se lo ponen en Y la noche listo. y ya. Perfecto. Perfecto. Genial. Y bueno, tú hablabas de que la limpieza en la noche es súper buena. Quizás hasta sea mejor directamente meterse a la ducha ya en la noche para quedar todo limpio el Sí, claro cuerpo. que sí. Ujú. Perfecto. Sí, sería ideal. Bueno, al Pero principio, perdón, dale, dale. no, no, pero no olvidar usar los productos correctos. Los productos correctos, claro. No vayan a usar el mismo jabón con el que se lavan el poto para la cara. No traten de... Jabón, jabón líquido mejor, jabón líquido por Por último. favor. Sí. Em, bueno, al principio tú mencionaste algo que yo lo dejé para más tarde, ha llegado el momento. Hablas de que el color también tiene una ciencia asociada, no solamente desde la física, sino que existe algo llamado la colorimetría. Por favor, ¿qué Ujú. es la colorimetría? Oh, este mundo es fascinante, el mundo del color, porque es súper interesante. La Claro, colorimetría, digamos, viene como tal del mundo de la estética. ¿Sí? sí. Eso fue un concepto que nació en los años 40 por una mujer que se llama Susan Cahill. Ella se dio cuenta de que hay personas que como que, o sea, todos tenemos una paleta de colores, ¿sí? Natural. Nuestra Ujú. paleta de colores natural es cabello, ojos y piel, ¿cierto? Porque la ropa no la quitamos y no la ponemos, pero no podemos quitarnos ni la piel ni los ojos, bueno, depende. Entonces, esos son, esos son como nuestra paleta. Entonces, hay colores en nosotros que se ven como más en armonía con, por ejemplo, un amanecer de verano, una mañana de primavera, un bosque en otoño o un bosque de invierno. Entonces hay personas que como combinan con estas ondas. Ujú. Ella fue la primera en plantear eso y es bonito porque estéticamente lo es, pero Claro. todo esto se ha venido desglosando y muchos autores han venido como aportando a hacer mucho más robusto este tema. Entonces nace todo este tema ya de la colorimetría estacional y las subestaciones y todo ese cuento. Se dice estacional porque se sigue usando como referencia a las estaciones del año, ¿sí? Claro, Pero claro. no porque nos guste o no, sino tiene que ver como con la paleta de nuestros colores. Claro, el otoño tiene esos colores Entonces, naranjo y amarillo, el invierno es blanco y exacto. gris, etcétera. Exacto, entonces, em, digamos que, grosso modo, las personas nos dividimos en dos, ¿cierto? O sea, Ok. no me gusta usar ese término porque yo misma hablo de que es un espectro, pero estamos o al lado, o a un lado del espectro o al otro. Ujú. Entonces, o somos frías o somos cálidas, pero hablando como referencia de lo que se relaciona como frío cálido desde el punto de vista de la estética o lo que lo relacionamos acá en la Tierra, no con lo científicamente o lo físicamente que en realidad sucede, porque en este mundo de la estética se considera que una persona tiene tonos cálidos cuando tienden más al amarillo Mm, al amarillo y más fríos cuando tienden al azul. Y pues sabemos que en física es diferente, sí que es al revés, ¿no? Como exactamente, los tonos exactamente. azules son mucho más energéticos, más calientes que los amarillos. Sin embargo, dejando esto de lado, sí hay algo con lo que me topé cuando entraba a hacer todos estos estudios en asesoría de imagen, y es que hay un trasfondo biológico muy interesante en cómo se percibe una piel cuando es fría o cuando es cálida, porque, Oh, porque se cree que es solamente algo como que ves con un lamé o con las telas. Esto es una herramienta, pero lo que hace que realmente sea así es la biología de nuestra piel.
Ajá. Nuestra piel es súper compleja, o sea, igual, ojos y cabello también tienen pigmentos similares, sin embargo que es mucho más fácil evidenciarlos porque es mucho más fácil observar el color de ojos si es meramente café o tiene amarillo, ¿sí? O si son ojos azules, y el cabello también, si tiene visos dorados o si es entero negro, como el mío. Entonces es Claro, más fácil de percibir. En cambio, la piel tiene muchísimos matices. Ya se cree claro. que en general hay más de 400 matices o colores de piel y todos están dados por el balance de 5 pigmentos o 5 elementos, Cinco. 5 cosas que la gente cree que únicamente es melanina y ya. De hecho, hay 2 tipos de Yo melanina. pensaba que era solamente melanina y ya. No, yo al principio también, pero bueno, me puse a investigar porque dije, bueno, esto de dónde viene, ¿sí? Entonces, hay 2 tipos de melanina, una que se llama eumelanina y la otra es feomelanina. Entonces, la Ujú, eumelanina es la que nos da el tono de piel, o sea, qué tan oscuros o qué tan claros somos, ¿sí? ujú. Entonces, la eumelanina se llama EU porque ella hace bien su tarea, ¿sí? Ella va, reacciona con los rayos UV y se oscurece, sí hace su tarea, protegernos, porque Claro, esa es la tarea en realidad. Entonces, sí. hay personas que tienen más capacidad de producir melanina que otras, ¿sí? Entonces, la gente que menos produce melanina es más blanca. Hay gente que, como en mi caso, que producimos más melanina y tenemos la capacidad de broncearnos mucho. Y hay personas que ya naturalmente tienen mucha melanina y aún así pueden producir más melanina. Entonces, suelen ser más resistentes al sol, ¿sí? Claro, Pero siempre también usen protector solar, porque no es eterno la protección. Pero bueno, totalmente. sí. Entonces, este pigmento tiene 2 formas, o puede ser marrón o puede ser negro. Bueno, o marrón muy oscuro tirando a negro. No hay nada perfectamente negro, solo un agujero negro. Entonces, sí. Alguien ha em, estado conversando con Fernando Isaurieta. no, ¿cuándo? Y el otro pigmento, que también es melanina, es la feomelanina. Esta es Ujú. una versión mutada de la eumelanina. Esta Ajá. no cumple bien su tarea, entonces tiene pigmentos más amarillos a rojos, suelen ser como más cálidos en este ambiente estético. Ellos no reaccionan bien con el sol, entonces no cumplen su labor de protección, pero nos dan ese toquecito, ¿sí? Ese Claro, toque extra. Entonces, personas que tienen mucha de esta feomelanina, todos tenemos un balance de todos, ¿sí? por De todos supuesto. estos pigmentos. Pero cuando tienen más de esta feomelanina, tienden a ser pieles más cálidas, pues porque tienden Mm. a ser más amarillas, ¿sí? Entonces están estas morenas doradas por ejemplo, mi esposo siempre también me hace muchas preguntas al respecto, pero yo le decía, que hay diferentes tipos de morenas. Entonces, están las morenas que son más azuladas, más grises, más opacas, y están las doradas. Claro. Esas personas que se ven doradas. Entonces, esas personas que se ven doradas, esas personas son cálidas. Y hay gente que piensa que todos los morenos son cálidos, pero no. Hay morenos fríos y morenos cálidos. Y hay Mm. personas muy blancas que también pueden ser cálidas y pueden ser frías. Entonces, ahí Y, está, y esa sí. segunda es la que cuando alguien se quema rojo, se quema por esa. Si cuando te quemas No, mal, no. Es cuando, otro tema. sí, sí, digamos, sí y no. O sea, si no tienes suficiente eumelanina, que es la que te va a proteger, pues obviamente eres una persona blanca, que si se va a Claro. exponer al sol, te vas a poner roja. O sea, Sí. solamente que al quemarse, la melanina, ambos tipos de melanina, se oxidan, ¿sí? Ujú. Cumplen como la función de oxidarse, solamente que la feomelanina lo hace de una forma más adecuada para su tarea. Y la eumelanina lo hace más adecuado y la feomelanina pues no lo hace, por eso no nos protege. Pero entonces sí se genera una pequeña variación de color. O sea, se llaman melanoidinas, son sustancias muy similares a la reacción de Maillard. O sea, nos volvemos como un Ah, filete. perfecto. Ya, perfecto. Sí, entonces muy similar. De hecho, sí funcionan las cremas autobronceadoras. Mm, eh, am, es una reacción de Maillard superficial. Por eso perfecto. pueden broncear a todo el mundo. Entonces, si tienes un poco más de feomelanina, al exponerte el sol, te vas a poner rojo, te vas a quemar, pero vas a generar al final un subtono un poco como, también un poco dorado, pero igual el daño está. Entonces, Claro. broncearse no es algo sano.
No. La piel Claro. bronceada es una piel estresada. Mm. Es algo que consideramos meramente estético, pero no le hace bien a la piel. No es bueno broncearse. El sol está muy lindo y todo, pero no. Entonces, estos son dos pigmentos los más conocidos. Hay otro que entra también o sea, está la eumelanina y la feomelanina, y están las hemoglobinas. La hemoglobina, que es pues, lo que llevamos por la sangre, ¿sí? Lo que Sí, tienen claro. nuestros glóbulos rojos. Nosotros pensamos que venas solamente son estas que se ven por acá, ¿cierto? Pero nuestra piel, nuestro cuerpo está lleno de vasos sanguíneos, pero Claro. lleno. Ustedes se pueden Sí. cortar donde sea que ahí les va a salir sangre, ¿cierto? Entonces, estamos llenos de vasos sanguíneos. Entonces, esos vasos sanguíneos también llevan color, un color rojo, pero depende de qué oxigenada o no oxigenada esté esa sangre, va a ser el tono. Entonces, si la sangre va oxigenada, va a ser un tono rojo brillante. Y si la sangre va desoxigenada, que pues, es un proceso normal, pues, el oxígeno llega a los tejidos y se va la sangre desoxigenada para luego volver a tomar oxígeno, ¿sí? O sea, es como un ciclo, es el sistema circulatorio. Entonces, esta sangre desoxigenada tiene un tono un poco más como morado, ¿sí? O azulado, Sí. más morado. Entonces, tampoco es que se vea morado, morado, o sea, es como una pequeña variación en el tono. Entonces, eso también nos suma puntos a cómo se ve nuestra piel. Entonces, una persona, por ejemplo, que tenga poquita eumelanina, una persona blanca, que tenga poca feomelanina varilla, entonces Ujú. va a ser mucho más notorio sus vasos sanguíneos, por eso son personas más rojitas, naturalmente. No el Mm. rojo normal que si haces actividad física o si te ruborizas, obviamente te vas a poner rojo. Me refiero a que tienen ese tono rojito normal, como que Sí, están sí, normal y sí. son personas rojas. También, eso es otro tono. Y hay personas que son más bien como tirando un poco más a amarillo. Entonces, todo eso es un mundo gigante. Y súmenle a eso que hay algo más y es el color del tejido conectivo. Ujú. Entonces, el tejido conectivo tiene un color, entre comillas, porque lo que hace que tenga ese color, que es un color azul, un Ok. color azulado, como blanco Sí. azulado, tiene el mismo, sucede por la misma razón que el cielo es azul, Ah, perfecto, perfecto. ¿sí? Scattering de Entonces, Rayleigh. exacto. Entonces, es ese mismo fenómeno lo que va a darle este tono. Por eso las pieles más frías tienden a ser más grises o azuladas, porque permiten que se vea un poco más esta parte opaca de la piel, que es el tejido conectivo. Entonces, todo eso, el conglomerado de todo esto es lo que va a hacer el matiz de la piel. Y es súper difícil de determinar en muchas ocasiones así nomás, a menos de que uno tenga ya el ojo entrenado. Yo tengo ya bastante entrenado, entonces lo puedo como que visualizar un poco más sencillo, pero hay pieles que no Claro, son fáciles claro. porque tienen como un equilibrio bastante grande entre todos estos pigmentos, entonces suelen verse neutras, pero no hay ninguna piel neutra, eso es una gran mentira. Siempre Mm. hay un poquito más de un lado que del otro. Entonces, la idea es Perfecto. cachar cuál sería. Entonces, aquí hay como, por ejemplo, tonos básicos como el círculo cromático, hay un montón. Entonces, de un lado están los fríos y del otro lado los cálidos. Entonces, una forma de verlo es con las telas. Entonces, si una persona es fría, obviamente Ujú. va a tener mucha más armonía con colores que tiendan a ser mucho más opacos, no opacos porque, bueno, sí, depende del opaco, pero van a tener mucho más resonancia con colores más blancos, con colores Menos más hacia lo brillantes. gris o Claro. más hacia lo gris. Ok. Y las personas más cálidas con colores mucho más amarillos. Entonces, por eso se usa el dorado y se usa el plateado para Ujú. poder determinar como eso. Entonces, si me pongo, por ejemplo, el dorado, o sea, esto es algo que varía súper poquito, o sea, hay que estar como muy pendiente y es más fácil verlo en persona que en cámara. Pero Claro. la idea es hacer el cambio súper rápido. Entonces, con el dorado, digamos, me veo de esta forma, y con el plateado cambia un poco. No sé si se dio cuenta, pero como que se Sí, ilumina sí, más mi cara, como que sí, se ve se más ilumina el más. color de mi cara, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. la idea de todo esto de la colorimetría es encontrar, dependiendo de la temperatura, que es esto que acabamos de ver, que si soy fría o soy cálida, en cuestiones estéticas, no fría hipotermia y cálida fiebre. Claro, claro, claro. Y sí.
Y también el croma, que tiene que ver con la pureza del color. Mi Ujú. cabello, por ejemplo, es un color muy saturado, muy negro. O sea, no tiene brillos dorados ni de otro color, es negro, entero negro. Mis ojos, por ejemplo, son marrones, entonces eso también les da un tono más uniforme. Entonces, entre más puro sea, más, digamos, más brillante se toma en cuenta en este lenguaje de la colorimetría, pero en realidad estamos hablando de saturación, más saturado es. Y Perfecto. por último, se mira el valor, si somos más oscuros o más claros. En mi caso, pues yo soy más entera oscura, porque mi piel se tiende a poner oscura con el sol, mis ojos son oscuros y mi pelo es oscuro, entonces todo entera oscura. Entonces, todo eso se tiene en cuenta para determinar la paleta de colores que a ti te va a hacer brillar, te va a hacer sentir más bonita, sí, más bonito, porque también sirve para hombres y Perfecto. para mujeres. Claro, obvio. Entonces, sí, entonces eso ayuda un montón, pues, para poder usar los colores correctos en nuestra vestimenta, maquillaje, accesorios, bla, bla, bla. Y pues en ¿Y, general sentirnos bien. y hay que tener telas especiales para hacer esto o agarrar cualquier tela de color uniforme y se puede ya experimentar un poco? No, hay que tener en cuenta, no tanto que sean telas especiales de un material especial o mítico. Yo creo que hay que tener ciertos criterios para poder escoger bien las telas. Por ejemplo, no Ujú, sirve agarrar cualquier tela dorada ni cualquier tela plateada. ¿Por qué? ujú. Porque si yo agarro una tela dorada, pero suene más opaco que el plateado que estoy usando, como que no. La idea es utilizar cosas que sean como Parecidas, similares. Exacto. claro. Entonces, la tela, ambas son de la misma clase de tela, solamente varía el tono, ¿cierto? Se llama Perfecto, lamé esta tela. Entonces, perfecto. se puede hacer y entrenar el ojo. Claro, Pero o la forma ir más donde una experta como Dio a que te haga la también, asesoría. mucho mejor porque uno les da todas las herramientas, les da no solamente su estación, sino también se les entrega una paleta, recomendaciones para color de cabello, si se quieren hacer un cambio de look, de maquillaje, todo lo que les va a ayudar a realzar pues como su belleza natural. Qué interesante todo este mundo de la colorimetría. Mira, Dio, muchas gracias por darnos esta clase magistral sobre belleza cosmética, colorimetría. Muchas gracias por participar de Ciencia a la Avena, de verdad. Fantástico. Por fin conocerte ya un poquito más a largo, más como por más tiempo. Ya nos veremos algún día en el mismo lugar. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Yo encantada aquí siempre de hablar de estos temas. Y bueno, espero no haberme dado muchas vueltas, que a veces muchas vueltas. No, no, todo fantástico. Yo creo que esto le va a gustar mucho a algunos de mis Patreons que les van a decir, esto está bueno, esto está bueno. Así que de verdad, muchas Ah, bueno, gracias. genial. Muchas gracias y chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.